Warisata, la Escuela Ilyu. Colección Pedagógica Plurinacional. Serie Clásicos, número 1. Segunda parte. Construcción. Capítulo 9. Irradiación a la selva. 1. La obra redentora de los frailes. La instalación de los núcleos de recuperación en la selva tropical de Bolivia constituye otra vivísima experiencia humana que no ha sido debidamente valorada en toda su histórica proyección. Por desgracia, duró muy pocos años y no ha podido plasmarse en resultados definitivos. De habérsenos permitido continuar esos trabajos, estoy seguro que a esta altura del siglo hubiéramos logrado incorporar a la nacionalidad a esos grandes grupos étnicos dispersos en las llanuras y florestas orientales. Me cuento entre quienes veneran la obra de reducción de las misiones selvícolas a cargo de frailes menores, como los franciscanos de Guarayos, y juzgo por ella la importancia que en el pasado tuvo la de los jesuitas en el Alto y Bajo Amazonas y en el Paraguay. Secularizadas las misiones de Guarayos, otrora centros florecientes por su desarrollo agropecuario e industrial, con el que se atendía a una población no inferior a 10.000 personas distribuidas en sus 8 seccionales. Hoy se hallan en ruinas, aunque el Estado continúa pagando un fuerte presupuesto por concepto de haberes aún, personal de directores y maestros que no cumplen función alguna. Es verdaderamente admirable la obra que realizaron los frailes en la selva, y debo decirlo sin ningún prejuicio de orden religioso, y aunque tuvieran sus defectos, hasta ahora no se ha dado mejor ejemplo en cuanto a la manera de reducir al habitante de las florestas. Las misiones de San Antonio del Parapetí, San Pedro, San Ignacio, Beni, Chiquitos y otras, lograron en su tiempo un prodigioso desarrollo. El salvaje era captado en la jungla y llevado mediante sistemas educativos adecuados a valorizar el trabajo industrial. Grandes extensiones de tierra eran laboradas obteniéndose cosechas de tal magnitud que permitían la manutención de muchos miles de seres humanos. Solamente las misiones de Guarayos tenían 12.000 cabezas de ganado vacuno, y en industrias manuales las misiones producían verdaderas maravillas en hilados y tejidos de algodón cultivado por los mismos indios. Poseían talleres completísimos capaces de industrializar las fibras, elaborar el cuero y aprovechar cuanto ofrecía la naturaleza. A tal punto llegaba esta pasmosa actividad, que los salvajes no solamente demostraban sus aptitudes como operarios, sino que hasta se ocupaban del arte, como que fabricaban violines revelando cualidades insospechadas para la música. Y la plástica tampoco les era ajena. En mis manos tuve un crucifijo tallado por un salvaje de Guarayos. Obra que me maravilló por su bella ejecución y por todo lo que revelaba respecto al dormido espíritu de aquellas gentes. Las misiones produjeron una transformación total en el hábitat oriental, introdujeron el idioma español, enseñaron a vestirse, acostumbraron a la gente a una vida higiénica, estabilizaron a sus sociedades, construyeron pueblos, llevaron nuevos cultivos, entre ellos el del cacao, y, en fin, realizaron una de las obras civilizadoras más serias de que se tenga memoria en el mundo. Cabe una pregunta sugestiva y que no carece de fundamento. ¿Hasta qué punto esta maravillosa organización fue tomada de los sistemas incaicos? Todo esto ha desaparecido. La decadencia de las misiones empezó en 1776, con la expulsión de los jesuitas, y durante la República nada se hizo para restaurar esa obra, hasta que llegó a la selva el mensaje vibrante y multitudinario de Warisata. Con su doctrina de esfuerzo y trabajo para salvar a los sobrevivientes de la floresta e incorporarlos a la nacionalidad, la empresa que me proponía ejecutar en la selva ofrecía no pocos riesgos y dificultades. Tenía que ponerme en la situación del misionero, dispuesto a todos los peligros y a todos los renunciamientos. Tendría que experimentar los mismos padecimientos que los frailes, solo, sin defensa alguna, utilizando primitivos medios de transporte. Alimentarme como pudiese, cogido por las enfermedades y luchando contra la manigua. Al comienzo, mi propósito fue realizar un convenio con las misiones franciscanas existentes, pero los resultados fueron negativos. Los frailes no disponían de personal. Y tampoco encontré ese espíritu emprendedor y progresista que se necesitaba para ejecutar la tarea. Tenía que buscar a mis colaboradores entre elementos nacionales, capaces de convertirse en pioneros y cuya integridad espiritual corriese pareja con su fortaleza física. Ya no estarían guiados por el celo religioso, como los frailes. Una nueva emoción social les llevaría adelante venciendo cuanta dificultad encontraran. 2. Fundación del Núcleo de Moré.
Mi viaje al Oriente fue anunciado por el diario en su edición del 21 de agosto de 1937 y por Crónica del 2 de septiembre, este último decía: el director de Educación Indigenal lleva una gran cantidad de prendas de vestir y de herramientas para los sirionos. Entre el material que lleva, figuran chamarras, pantalones, mosquiteros y otras prendas de vestir, hachas, machetes, hachuelas, etc. Todo ello se distribuirá entre los alumnos selvícolas de Casarabe y entre los nativos que integren el nuevo núcleo cuya creación se halla proyectada. Así comenzó un capítulo que podría titularse Aventuras de un profesor en el Oriente Boliviano. El objetivo de mis exploraciones era la zona del río Itenes, frontera con el Brasil. Para dirigirme allá tenía que hacer un recorrido larguísimo primero al norte del país y luego bajar por los ríos. Me fui, por lo tanto, a Trinidad, capital del departamento del Beni, como base de operaciones. En esa ciudad tomé una lancha que hacía el servicio hasta Puerto Sucre en el Mamoré, desembarcando en Puerto Siles, localidad intermedia donde había una guarnición militar. Una ojeada al mapa nos hará ver lo extenso de estos viajes. En Puerto Siles encontré al capitán de ejército Emilio Aguirre, quien, enterado de la misión que traía, me ofreció toda su cooperación. Aprovechando tan gentil oferta, le pedí una canoa y 4 soldados remeros con los cuales seguí viaje al norte, rumbo a Alejandría, puerto situado cerca del vértice de la confluencia de los ríos Mamoré e Itenes. La canoa viajaba atada a la lancha mediante un cable. El recorrido del Mamoré es siempre espectacular. Este río, ancho como un mar, plácido y de cambiantes colores, fue el que inspiró las conocidas estrofas del poeta Ricardo Bustamante en su preludio al Mamoré, tan bellas como las de Heredia. Nuestra navegación se realizó sin incidentes y debíamos desembarcar en Alejandría a la medianoche del día siguiente. Desde ese instante tendríamos que valernos de nuestros remeros, seguir el curso del Mamoré, penetrar en el Itenes y retroceder río arriba, esto es, hacia el sur. Ya al abandonar Puerto Siles sentí una molestia en los pies, a consecuencia de una hinchazón cuyo origen, de momento, me fue imposible determinar. A las pocas horas ya no podía tolerar las botas por el dolor intenso que me causaban. Al día siguiente ni siquiera pude calzarme, y aunque esperaba que el descanso a bordo haría bajar la hinchazón, esta aumentó, de suerte que estaba hecho una lástima cuando llegamos a Alejandría. Al verme en tal estado, los pasajeros que me acompañaban no me permitieron desembarcar, haciéndome ver el peligro que significaba continuar el viaje en esas condiciones, ya que debía hacerlo por rutas casi inexploradas, en una frágil embarcación, sin poseer experiencia alguna del trópico ni haberme provisto de recursos apropiados. Renegando contra la flaqueza de mi organismo, no sabía qué actitud adoptar, no decidiéndome a abandonar tan prematuramente la tarea emprendida. Los amigos que gané en la lancha me aconsejaron entonces que continuara el viaje hasta Puerto Sucre, para pasar a Cachuel Esperanza, ya sobre el río Beni, donde la Casa Suárez sostenía un modernísimo hospital atendido por un destacado médico suizo. No tuve más remedio que seguir el consejo, y de ese modo mi viaje se prolongó imprevistamente hacia el norte del país. Llegado a Cachuel Esperanza, me interné en el hospital, sorprendiéndome ver instalaciones tan magníficas en aquel rincón del país. La atención que se me brindó fue esmeradísima, tanto de parte del médico como de los enfermeros, y aún del personal de administración. Sin embargo, la ciencia se mostraba impotente ante el mal que me aquejaba. Los pies los tenía ahora con una hinchazón impresionante y llenos de llagas hasta las rodillas. Para colmo, también quedaron afectados el cuello y la espalda. Faltaba poco para que todo mi cuerpo fuera una llaga viva. En medio de estos sufrimientos, tuve una sorpresa que me confortó muchísimo: la inesperada visita de mi hermano Héctor y del doctor Arturo Plaza, quienes habían llegado por avión a solicitud expresa de mi madre. Esta se había noticiado de mi enfermedad a pesar de la reserva que pedí guardaran en el ministerio. Me suponían sin auxilio médico, lo cual, como hemos visto, no era cierto. Mi hermano y el doctor Plaza me pidieron con la mayor energía que volviera a La Paz para someterme a un severo tratamiento, reforzados en su petición por el médico suizo, el cual me practicó un análisis de sangre cuyo resultado le preocupó mucho, diciéndome: «Mi consejo, señor Pérez, es que de inmediato vuelva usted a La Paz porque en esta no contamos con las medicinas necesarias para dominar su mal». Esto me lo dijo en presencia del doctor Plaza, del coronel Félix Tejada, que ejercía una función militar en la zona, y de mi hermano Héctor. Mi negativa fue rotunda.
No iba a dejarme dominar por mi mala salud para dejar mi tarea, y viéndolo bien, si acaso esto se agravaba así, pensaba con ingenuo romanticismo en aquellos tiempos de juventud, quizá el sacrificio de mi vida sería el ejemplo supremo que permitiría llevar adelante la obra de la redención del indio, y volver por los fueros de la dignidad docente tan terriblemente estropeada por el falso cientificismo en boga. El doctor Plaza y mi hermano tuvieron que volver a La Paz sin haberme hecho desistir de mi obstinación. Mi resolución estaba hecha. Así inerme como me hallaba, decidí dejar el hospital donde con tanta bondad se me había tratado y me dirigí mediante esquela al gerente de la Casa Suárez solicitando movilidad hasta Puerto Sucre, petición que me fue concedida inmediatamente. Cuántas gentilezas en torno a mí. Todos se desvivían por hacerme la estadía menos penosa. De modo que abandoné la cama sin más ni más. Un enfermero, de apellido alemán que he olvidado, que me colmaba de atenciones y cuidados, me tomó en brazos como a un niño y me llevó hasta la cabina del camión que había de conducirme hasta Puerto Sucre. Aquí me esperaba una canoa tripulada por un negro, bondadoso y fuerte como nadie. Dormí a la orilla del río, acosado por los mosquitos, y a la madrugada partí llevando como equipaje una bolsa de goma, industria regional, conteniendo dinero y algo de ropa, amén de la consabida hamaca y el mosquitero. Pero mis penalidades no habían concluido. Al dejar el hospital sentí otra molestia en el ojo izquierdo. Era una conjuntivitis, muy violenta, contra la cual no tenía sino una pomada con la que me frotaba diariamente sin encontrar alivio. En estas condiciones emprendí viaje por el Itenes. Estaba desprovisto de todos los elementos necesarios para ponerme a salvo de las acechanzas de la selva, y ahora apenas podía deleitarme con la contemplación del paisaje majestuoso del río, que corre lentamente custodiado por la arboleda milenaria y misteriosa. La reverberación de los rayos solares en la inmensa superficie acuática hería mis ojos, obligándome a permanecer bajo una especie de carpa que el negro improvisó utilizando la hamaca. Era una posición muy incómoda y dolorosa, pues en la estrechez de la canoa no encontraba manera de reposar el cuerpo llagado ni hacer movimiento alguno. Al atardecer del primer día, mi moreno compañero aseguró la canoa a la orilla del río, en un lugar de donde partía un senderillo subiendo la barranca hasta perderse en la llanura boscosa. Era un sitio que invitaba al descanso. El negro amarró la hamaca y armó el mosquitero, tras de lo cual me alzó en brazos para llevarme al improvisado campamento, pero con tan mala fortuna que dio un resbalón y dimos con nuestros cuerpos en tierra, rodando yo por el barroso caminillo. No recuerdo cuántos días más duró la navegación, pero sí recuerdo las torturas que pasé, así como la infinita paciencia del negro, que cada atardecer me llevaba a tierra y disponía mi descanso. Al fin desembarcamos en Puerto Comarec, nombre que tiene del propietario del lugar. Había llegado a mi destino. En el puerto no había sino la casa del señor Comarec. Era una persona muy amable, llevada hacia zona tan apartada por su espíritu colonizador y audaz. Enterado del motivo de mi viaje, me ayudó en todo lo que estuvo a su alcance. Mi deseo hubiera sido internarme en la selva a caballo o a pie, pero como esto era imposible, tuve que pedir a mi amigo negro que dejara los remos y me cargara, restaurando así el medio de locomoción de que solía valerse el inglés Livingstone en las selvas africanas. El señor Comarec era el guía, y así emprendimos la penetración a la verdadera jungla. A los 10 kilómetros de recorrido encontramos una maloca, choza, donde había unas 10 personas, de la tribu de los Moré, y que conocían al señor Comarec, tratándolo con familiaridad y entendiéndose en el idioma o dialecto nativo. Cambiamos impresiones con esa gente y les anoticiamos del objeto de nuestra presencia en la zona. En días subsiguientes nos encaminamos a otros lugares, yo siempre a espaldas del robusto negro. En tal forma tuve ocasión de entrevistarme con unas 15 personas de la misma tribu. Las condiciones del lugar me parecieron magníficas desde todo punto de vista. Estaba situado a la orilla de una de las arterias fluviales más importantes de la República, que permitía moverse al interior o al exterior del país, con tierras salitrosas aptas para la crianza de ganado vacuno en gran escala, así como para cultivos extensivos de maíz, plátano, yuca, arroz y además, y esto era muy importante, por sus bosques con enorme variedad de madera finísima, abundancia de árboles productores de castaña y goma, todo lo cual aseguraba un gran porvenir económico. Todo en esta región era favorable a su desarrollo integral,
y eso me determinó a dar por fundado el núcleo, sobre la base de los neófitos que poblaban la región y de sus extensas tierras que eran de propiedad del Estado. Se redactó el acta de fundación definiendo el tipo de la escuela, que debía ser una granja estatal para la recuperación de los pobladores, creando la economía familiar y regional y buscando la formación de un tipo humano responsable capaz de sumarse a la nacionalidad. No teniendo, por el momento, a nadie que pudiera asumir la dirección, pedí al señor Komarek que se hiciera cargo del núcleo con carácter accidental, habiéndole dejado BIS 5.000 para adquirir una canoa con su motor, algunos bueyes, un carretón, víveres para las familias y otros gastos. Hecho todo esto, me preparé para volver, y aunque con la salud quebrantada, estaba satisfecho por haber salido con la mía. Así emprendimos el retorno, con peripecias más o menos parecidas, y después de varios días de navegación llegamos a Puerto Sucre, llamado el Panteón del Beni, de siniestra fama porque quien pernoctaba allí era víctima segura de la malaria y de otras enfermedades de origen hongócico. Como llegamos cuando la obscuridad de la noche ya había cubierto todo, no nos quedó más remedio que pasar la noche en la canoa. A la mañana mi compañero fue a buscarme alojamiento en la aldea, y como ya era habitual, me llevó cargado a la pieza que consiguió. Mi alojamiento tenía, por todo moblaje, 2 argollas colocadas a unos 2 metros de altura, en diagonal, que servían para sostener la hamaca del viajero. Mi situación era precaria y acaso angustiosa, y además no podía volver a Trinidad antes de 15 días, tiempo durante el cual no retornaría a la lancha que hacía el servicio. Tampoco quería viajar a hospitalizarme a Cachuela Esperanza porque eso me alejaría de mi base de operaciones. Todo lo cual me tenía acongojado y sin saber qué hacer. En lo peor de mis pensamientos, a eso de las 5 de la tarde, creí oír un ruido lejano muy conocido, el de una nave aérea. Pocos segundos más tarde pasaba sobre nosotros un avión proveniente del norte, maniobrando al parecer para acuatizar en el río. Lleno de esperanza envié a mi amigo negro a averiguar si podían admitirme como pasajero hasta Trinidad, y a la media hora tuve la respuesta afirmativa. La cosa era providencial, porque por entonces el servicio de aviones era muy raro en aquellas zonas. A las 7 de la mañana se presentó en mi alojamiento un teniente de ejército, que me había conocido de vista, y el cual me miraba sin poderme reconocer, tan desfigurado estaba. Este fortuito amigo, a quien nunca más volví a encontrar, me prestó espontánea y generosa ayuda, disponiendo que 6 soldados me llevaran por turno hasta el sitio donde estaba el hidroavión. Poco después emprendimos el vuelo, para iniciar otra fase de mis tareas. Pero antes, tuve el sentimiento de despedirme del negro. El espíritu humano es ingrato. He olvidado el nombre de ese humilde amigo que veló por mí y me protegió con tanta abnegación. 3. Los pioneros de Casarabe. A mi llegada a Trinidad me puse a preparar viaje hacia el núcleo de Casarabe, el cual, como se recordará, fue fundado primitivamente en Huacharecul, San Ignacio de Moxos, y trasladado después a una zona bastante densa de población, predominando los sirionos, de carácter independiente y belicoso. El profesor Carlos Loaiza Beltrán y su esposa fueron quienes se encargaron de la organización del núcleo, y según lo que pude escuchar en la capital veniana, estaban cometiendo verdaderas tropelías. Aunque no acostumbro a dar crédito a esa clase de rumores, de todas maneras me hallaba preocupado, porque el triunfo o fracaso de Casarabe iba a ser decisivo para el porvenir de la obra reductora en la selva. Sin embargo, no pude viajar de inmediato al núcleo, porque el médico doctor Sierra me impuso con energía someterme a completo reposo por espacio de 3 días, durante los cuales me prestó su máxima atención profesional. Este lapso me permitió ponerme en contacto con autoridades de gobierno, educacionales, Contraloría y algunos intelectuales y periodistas, con los cuales formé una comisión que viajaría conmigo para juzgar la obra que se hacía en Casarabe. Además, pude seleccionar a 2 de los mejores maestros del departamento, para la dirección de los núcleos de Moré, que acababa de fundar, y del Chapare, que lo sería luego. Estos maestros fueron Luis Leigue para el primero, y Arturo Sánchez para el segundo. La primera impresión de los comisionados al llegar al núcleo fue de asombro. El esfuerzo realizado por Carlos Loaiza era verdaderamente formidable. Inspeccionamos inmensos campos cultivados con maíz, plátano, yuca, caña de azúcar y hortalizas. La estancia disponía de ganado vacuno que estaba reproduciéndose. Había talleres de carpintería, curtiduría y talabartería, de cerrajería y hojalatería.
La sección de construcciones levantó aulas amplias y ventiladas y otras instalaciones. En el aspecto social pudimos ver prácticamente la evolución que se realizaba en las tribus nómadas, desde su incorporación al plantel, y ahí teníamos la maloca colectiva donde vivían en promiscuidad, transformándose paulatinamente en la vivienda matrimonial, periodo previo a la organización de la familia. Todo esto se describió con lujo de detalles, especialmente a los nuevos directores, que así podían enterarse de primera mano de lo que tenían que hacer en sus respectivos núcleos. La obra era tanto más admirable cuanto que no hacía mucho que el núcleo se había fundado. Carlos Loaiza se entregó al trabajo con alma y vida y pronto forjó una tradición que luego fue legendaria entre las tribus. No se trataba de enseñar a leer, sin de atraer al hombre de la selva, y en eso el joven director se mostró eficiente como nadie. Los primeros grupos se los captaban desnudos y en una espantable promiscuidad, y hubo que conservarles este sistema de vida durante cierto tiempo, para introducirlos poco a poco en las prácticas civilizadas. Nuestra primera atención consistió en vestir a hombres y mujeres. Al comienzo, como he dicho, vivían junto a la escuela en sus malocas donde todo era común. La escuela hubo de formar parejas y realizar matrimonios, de manera que mientras el profesor se dedicaba activamente a las construcciones, cultivo de los campos, atención del ganado, etc. La esposa de Loaiza atendía a la educación de las mujeres, les revelaba los secretos de la cocina, crianza de los niños, aseo y su propio acicalamiento personal. Pronto empezaron las construcciones para los matrimonios, iniciándose asimismo la industria doméstica, con el aprovechamiento de las materias primas que había en abundancia en la zona. Finalmente pudo iniciarse la función alfabetizadora, en la cual el profesor obtuvo resultados extraordinarios. Su obra de cultura llegó a tanto, que hasta editaban un periodiquillo cuyas ilustraciones eran grabados en madera. A poco, la población escolar de Casarabe se elevó a 300 personas, entre hombres, mujeres y niños, habiendo sido preocupación de la Dirección General proveerles de vestidos apropiados para el clima. Debo decir que el presupuesto nacional apenas asignaba la suma de BS 4.000 anuales para el sostenimiento del núcleos. Y si pudimos atender a todos sus gastos, fue porque Casarabe era un núcleo que se autoabastecía, demostrando cuán realista era nuestro programa de trabajo. Claro que para ello, primaba el factor humano y la acrisolada honradez del director. La comisión que nos acompañó se sintió visiblemente emocionada al presenciar la entrega de ropa a los neófitos, que se vestían por primera vez en su vida. Daba la impresión de que la indumentaria los transformaba en seres humanos, y había no sé qué de fervor religioso en los indios cuando tocaban las prendas y se las ponían, sin acabar de convencerse de tal maravilla. En Casarabe estuvimos 4 días, que fueron de grandes enseñanzas para todos. Yo pregunté a los 2 nuevos directores, que me dijeran francamente si se sentían capaces de realizar una obra como esa. Tanto Leigue como Sánchez tuvieron frases de encomio para el heroico director Loaiza y me aseguraron que realizarían obra similar, pues sus futuros núcleos estaban ubicados en medios geográficos de perspectivas económicas muy superiores a las de Casarabe. Algunos personajes de la comitiva nos manifestaron que al selvícola no había que tratarlo con cariño sino con huasca, látigo. En ese aspecto recomendé a Loaiza que no transigiera de modo alguno. Ese instrumento de opresión debía ser definitivamente desterrado. Entretanto, mi salud no mejoraba. El recorrido por los campos de cultivo y las diferentes secciones del núcleo lo tenía que hacer cargado por alguna persona de buena voluntad, y hasta ahora no sé qué comentarios se harían sobre mi estrafalario aspecto. Esta visita tuvo mucha importancia por haber devuelto a la capital Trinidad la seguridad de que el núcleo estaba bien conducido y sobre todo con absoluta honestidad. Los trinitarios habían estado a punto de echar de su cargo a Loaiza Beltrán debido a aquellas intrigas que nunca faltan y que sirven de caldo de cultivo para la comisión de injusticias contra las personas y las instituciones. Al retornar a Trinidad tuvimos un contratiempo en el camino, tronó la corona del camión, lo cual nos ponía en la situación de hacer a pie los 40 kilómetros que faltaban. A mí esa caminata me hubiera sido imposible, y nadie tenía la fortaleza de mi amigo negro para llevarme ni 500 metros. La situación fue salvada por un maestro de la escuela, conocedor de la región, que se dirigió a una estancia de la cual volvió a las 4 horas con un carretón tirado por una yunta de bueyes. En él fueron cargados nuestros equipajes, yo monté encima,
y detrás, en 2 filas, marchaban los miembros de la comitiva. En el silencio de la noche, me daba aquella caravana la impresión de un cortejo fúnebre, cuya solemnidad aumentaba por el escenario selvático en que transcurría. Mi imaginación anticipaba lo que iba a suceder, años después, en Casarabe. La escuela prosiguió sus labores con el mismo empuje, llegando a establecer normas que considero definitivas para emprender la obra de recuperación de los habitantes de la selva. Aquellos maestros que, perdidos en las soledades del oriente de Bolivia, trabajaban en silencio y plenos del heroísmo de su misión, merecen el reconocimiento unánime del país porque constituyeron un altísimo ejemplo de valor y de constancia, como lo prueba uno de sus casos, el de la profesora Juanita Tacaná. Esta es una muchacha veniana llena de grandes virtudes. Niña aún, emprendió viaje a Europa, no con el afán turístico tan común en la juventud, sino para modelar su espíritu en la cultura occidental y regresar a su patria para servirla con desinterés y renunciamiento. Cuando retornó al país estaba en plena juventud y era entusiasta y amable como pocas, uniendo a la belleza de sus 20 años una energía capaz de llevarla a grandes tareas. No sé cómo se enteró de nuestras luchas, pero sin duda sintió vivo interés de trabajar por la educación del indio. Departimos en algunas ocasiones y al cabo, me pidió que la enviara a Casarabe. Esto sucedía en noviembre de 1938. Falto como estaba de elementos capaces, aquella muchacha fue para mí un verdadero hallazgo, y no vacilé en aceptar su pedido. Iba a ser para Carlos Loaiza Beltrán una colaboradora de primer orden. A Casarabe se marchó, pues, y apenas llegada me escribió una carta cuyo texto se publicó en la calle el 26 de noviembre de 1938, con un comentario que decía lo siguiente: Profesorita de Salvajes. El señor Elizardo Pérez ha recibido una carta de la profesora Juana Tacaná, que viajó desde Europa para internarse en la selva boliviana, donde piensa cumplir un gran deber en las escuelas selvícolas. Se trata de un documento lleno de sugerencias cuya lectura nos agradecerán nuestros lectores. Veámosla. Quiero participarle que he llegado bien a Casarabe y además quisiera expresarle mi gratitud por la ayuda que me prestó en el ministerio en cuanto a la realización de mis deseos. Creo que ya le puedo decir no obstante que hace pocos días que me encuentro aquí que estoy completamente encantada de mi nuevo quehacer y que estoy muy resuelta a seguir el camino que recién estoy empezando. La escuela de Casarabe ha sido una gran sorpresa para mí. Creí que todavía era una obra primitiva, y sin embargo, encontré una escuela con una organización formidable. Se nota enseguida que no es un bluff, sino una institución seria que tiene muy buen fondo. Nada es para él, parecer, sino todo para la realidad. Los salvajes parecen muy contentos y son muy bien tratados por los profesores, especialmente por el director señor Carlos Loaiza Beltrán. Ayer recién hemos formado mi curso. Son 22 mujeres sin hijos y algunas de ellas todavía sin vestidos. A uno que ha vivido casi siempre en Europa le parece una leyenda y la primera noche que me encontré con los salvajitos, pensaba, ¿quién es raro aquí, ellos o yo? Sin embargo, yo. De sus bailes casi me reí, qué manera de zapatear. Los hombres todavía bailan con toda seriedad. En las mujeres, ya se nota un poquito de civilización. Debe sentir que su zapateo con pies torcidos es una danza macanuda y muy salvaje porque después de poco tiempo se ríen y acaban de bailar. Yo también les he bailado y cantado y ellas quedaron completamente encantadas. Venían, me abrazaban y me decían que es bonito y que quieren aprender a cantar y bailar al igual que yo. Esta carta es verdaderamente emocionante. He aquí a una joven que renunciaba a la muelle vida de la burguesía, que dejaba una sociedad en la que hubiera brillado por su extraordinaria simpatía y cultura, y que prefería la compañía de los salvajitos a quienes abrazaba y con los cuales bailaba sin prejuicio alguno. Qué ternura fluye de sus frases, acaso ingenuas, pero que revelan una inimitable disposición al sacrificio. Juanita Tacaná no salió más de la selva. Absorbida por entero en sus tareas, que fueron para ella el reencuentro consigo misma, trabajó con insuperable abnegación y constancia. Hermoso espíritu. Pero la gran causa redentora del indio no pudo contar por mucho tiempo con ella. Juanita Tacaná murió al año siguiente, mientras realizaba una misión en lo más profundo de la selva, y me dicen que hasta lo último estaba poseída de la fe en el porvenir, al que contemplaba a través de la obra grandiosa de que era actora. Quizá fue mejor.
Su juvenil entusiasmo hubiera sido no poco abatido si hubiera llegado a ver la hazaña con que bárbaros de otra especie destruyeron las escuelas indigenales, entre ellas la Casarábe de sus amados salvajitos. Maestros como esos tuvo la epopeya. 4. Noticia acerca del núcleo del Chapare. Mis labores en el Oriente continuaron con la fundación del núcleo escolar del Chapare. Como el núcleo de Moré, elegí una zona que fuera accesible por vía fluvial. La búsqueda del lugar apropiado me llevó hasta la antigua misión de San Antonio, cerca de la confluencia entre los ríos Chapare e Ichilo. Era una zona extraordinariamente rica y de una belleza incomparable. La población se hallaba dispersa en la floresta y se componía de indios yuracarés, tipo étnico espléndido y muy puro, aunque su número se había reducido considerablemente después del abandono de la misión. La obra de la escuela tendría que beneficiar a una zona en la que se incluían provincias de Cochabamba, de Santa Cruz y del Beni. Si acaso el núcleo prosperaba como Casarábe, iba a producir una transformación económica en gran escala mediante cultivos, explotación de los recursos naturales, especialmente la madera, así como por el establecimiento definitivo de las comunicaciones fluviales. No teníamos grandes preocupaciones en cuanto al presupuesto, porque la riqueza del Chapare aseguraba desde el comienzo su completo autoabastecimiento. Aquí se repitieron los consabidos trabajos: ubicación del lugar, conversaciones con los jefes yuracarés, instrucciones al personal, etc. El director, que como ya he dicho, era don Arturo Sánchez, estaba lleno de entusiasmo y fervor para la empresa que, un poco impensadamente, le había caído encima. La verdad es que Sánchez trabajó a conciencia, y como lo había prometido, su escuela valía tanto o más que Casarábe. En cierta oportunidad le hice una visita y quedé completamente encantado con todo lo hecho. Debo advertir al lector, aunque tal vez ya lo habrá advertido por su cuenta, que yo era más bien severo con mis subordinados y no les permitía la menor falla. Dan testimonio de ello las muchas destituciones que hice, empezando por el patrón de Mojocoya y terminando en el normalista de Jesús de Machaca. Mis inspecciones las hacía, pues, con ánimo prevenido, pero todo se desvaneció al ver lo que era la escuela del Chapare. ¿Cómo relatar todo lo que vi? El Chapare necesitaría un libro aparte, como Yizá o Casarábe, y a esta altura de mis escritos ya me acongoja la mucha extensión que van adquiriendo. Debo, pues, resumir todo en breves frases. Aquello era todo un espectáculo de intensa actividad, todo limpio, todo bien cuidado, los maizales y cultivos florecientes, las huertas sin yerbajos, las chozas levantadas con perfecto criterio. Había talleres de varias clases, se estaban construyendo dormitorios para el internado. Los yuracarés trabajaban alegremente, reproduciendo en esta floresta lo mismo que habían hecho los indios del altiplano en Guarizata, es decir, forjando ellos mismos el instrumento de su redención. Recuerdo una escena inolvidable: la formación de muchachuelos que iban al río a bañarse, y que una cuadra antes, rompían la fila y se precipitaban incontenibles para llegar los primeros, en medio de gran algarabía. Estos eran los salvajes. Las gentes subestimadas por todo el mundo, y que al calor de su nuevo hogar, de su escuela, volvían a la vida humana, a la forja del espíritu, al dominio de los elementos naturales. En 1939 visitó este núcleo un profesor mexicano, Manuel Velasco, quien me envió un informe muy interesante que se publicó el 5 de octubre en el diario La Noche. Copio algunos de sus párrafos para dar, con este testimonio, fin a esta noticia. La Escuela Central del Chapare trabaja con indígenas yuracarés y sus dos seccionales con yuracarés y quechuas. En la matriz funcionan 2 cursos unisexuals, y no obstante la reciente fundación del núcleo, ya saben hablar castellano y comienzan a leer y escribir. Hay además un curso de costura al que asisten niñas y adultos, un curso de cocina a cargo de la misma maestra, un taller de carpintería en el que se ha construido el mobiliario de la escuela y donde niños y adultos aprenden este arte y construyen sus propios muebles, y un taller de sastrería funciona en la misma forma que el anterior. La sección del internado está completamente lista para funcionar. Cuenta con un dormitorio higiénico y amplio, 20 camas equipadas con colchones, mosquiteros, frazadas, almohadas, etc. Además cuenta con una sección de lectura con pupitres y bancos individuales. Para pensión del internado se encuentran en pie los siguientes sembradíos que son cultivados por niños y adultos: arroz, 3 hectáreas, maíz, 1,5 hectáreas, yuca, 2 hectáreas, plátano, 2 hectáreas.
Cada familia yuracaré cuenta con un chaco cultivado de 3/4 de hectárea, que cada vez van aumentando. No existen animales de trabajo, pero la escuela cuenta con 3 embarcaciones que son una chata de 700 arrobas y 2 canoas de 200 arrobas cada una, un motor extrabordo Janssen, de 16 caballos de fuerza. Esta escuela ha triunfado precisamente con los mismos indios y en el mismo lugar donde años atrás fracasó una misión de frailes franciscanos. De las escuelas indigenales que conozco, es la que cuenta con mejor mobiliario, todo construido en los talleres de la misma. El profesor Velasco integraba la comisión mexicana que nos visitó en 1939, a las órdenes de Carlos Basaure. Su testimonio es para mí valioso, aunque pienso que, en lo escueto que es, no da la impresión de vitalidad del núcleo ni sus vastas proyecciones para el futuro de la zona. Con la función del núcleo del Chapare di por terminado este capítulo de mis labores en el Oriente y volví a La Paz. En el aeropuerto estaba Félix Seguino Zavalla, sorprendiéndome su actitud porque ni siquiera me saludó, pasando una y otra vez a mi lado como si buscara a alguien. Finalmente supe que era a mí a quien estaba esperando. Solo que no me reconocía, tan desfigurado y estropeado me hallaba. La gira me había causado realmente grandes fatigas, pero no sin reconocimiento de algunas gentes, entre las cuales se contaba el teniente coronel Germán Busch, a la sazón presidente de la República, el cual, enterado de mis peripecias, me dirigió la siguiente carta. Presidencia de la República, La Paz, 17 de diciembre de 1937. Al señor Elizardo Pérez, Director General de Educación Indigenal y Campesina, presente. Señor, el ministro de Educación y Asuntos Indígenas ha puesto en mi conocimiento la labor patriótica y abnegada, realizada por usted con motivo de la fundación de los núcleos indigenales en el Chapare y el río Itenes. La presidencia de mi cargo aprecia en todo su noble significado la acción educacional desarrollada por usted en esas apartadas regiones del territorio patrio, aún con peligro de su salud y de su vida, y por ello cree de su deber hacerle llegar su palabra de aplauso y estímulo que no solo responde a un imperativo de justicia, sino que importa el reconocimiento de su labor muy apreciada ya en el campo educacional de nuestro país. Esta oportunidad me proporciona la satisfacción muy especial de ofrecerle el testimonio de mi más atenta consideración, TTCNL, Germán Busch. 5. La Escuela Única y su interpretación. Como he dicho, volví a La Paz muy enfermo, no solamente de la vista y de aquella afección cutánea que me consumió, también fui víctima de la desnutrición que iba a convertirse en peligrosa anemia. Tuve, pues, que meterme en cama, habiendo recibido la visita del ministro de Educación a quien le informé sobre todo cuanto me cupo realizar en ese viaje. Se hizo visible su sentimiento al encontrarme postrado, con la salud tan quebrantada y con tantas huellas de padecimientos. En esa oportunidad le expuse con amplitud la necesidad urgente de reorganizar la educación pública del país, arrancándola de su carácter estático y pasivo, para tornarla dinámica, constructiva y capaz de promover el desarrollo económico del país aprovechando de sus recursos naturales, que no esperan sino la mano del hombre para convertirse en riqueza. Yo veía en la escuela única un poderoso instrumento de transformación nacional, porque a través de sus postulados se impulsaría el desarrollo integral del niño, descubriendo su vocación y formando equipos de técnicos en todas las especialidades inherentes a nuestro desarrollo económico y social. Educación pública, le decía al ministro, debe reaccionar de todo intelectualismo innecesario y orientarse hacia la educación industrial en las ciudades y centros apropiados, y a la educación agropecuaria y extractiva en los campos. Para ello partíamos del principio de que Bolivia es un país productor de materias primas, cuyas riquezas hallanse ocultas y se pierden por falta de elementos técnicamente capacitados para revelarlas y explotarlas. El ministro me escuchaba con interés y concluyó pidiéndome que concretara mis ideas en un proyecto de estatuto educacional para presentarlo en la próxima Asamblea Nacional de Maestros que en breve se reuniría, precisamente para discutir estos problemas. Así lo hice. Mi proyecto, que establecía la adopción de la escuela única, fue leído en la Asamblea y rechazado. Tuvo un solo voto a favor, el de la representación veniana, que había verificado la obra de Casarabe y sabía a qué atenerse. Los demás quedaron horrorizados ante la idea de poner el taller en la escuela. En enero de 1952 publiqué una serie de artículos en el diario Tribuna, de La Paz, oponiéndome al proyecto de estatuto que había elaborado el Ministerio de Educación con ayuda de lo más granado del normalismo boliviano.
valdrá la pena transcribir algunos conceptos emitidos entonces, porque sintetizan mis concepciones acerca de la escuela única. Desde luego decía lo primero que se observa es que este proyecto carece de contenido doctrinal y que algunos enunciados que podrían pasar como expresión de doctrina revelan tal desorden mental que hacen de este documento un fruto heteróclito y contradictorio, sin precedentes en la historia de la educación de nuestro país. Así, parece regirse por la determinación constitucional que establece en Bolivia el régimen de la escuela única, aunque a renglón seguido afirma que la escuela boliviana debe basarse en los métodos de la evolución biogenética. A poco de meditar se llega a la conclusión de que la escuela única ve al individuo como fruto del fenómeno social y como representante de sus intereses, mientras la biogenética, que no puede ser método educacional, dicho sea de paso, ve al individuo como unidad biológica sujeta a las leyes de la concepción, nacimiento y evolución. Es decir, esta concepción es pura mística para quienes ven el problema de la educación del hombre como el desarrollo del proceso social y económico que rige a los grupos humanos. Para juzgar de las posibilidades de la escuela única entre nosotros, habría que penetrar un poco en las experiencias mexicanas. Allá vemos que el niño es tomado desde el kindergarten y conducido a través de programas educacionales hasta el Politécnico, punto final de las obligaciones de la escuela única. En México esperaban los partidarios de esta pedagogía 1940 que el Politécnico diera muerte a la universidad, a la que consideraban como un organismo medieval y meramente intelectualista. Es decir, que solo en este aspecto existe dualidad de doctrina educacional en ese gran país hermano. A través del kindergarten, de los ciclos primario y secundario, los niños mexicanos van descubriendo su vocación y capacitándose en forma integral. Estos niños pueden egresar del ciclo primario y ya llevan consigo un título que los capacita, por su preparación, para el ejercicio de alguna manualidad, término por ellos empleado. Lógicamente, si dejan los estudios coronando el ciclo secundario, su preparación será mayor. En todo caso, el Politécnico constituye el corolario final de la preparación técnica del ciudadano mexicano. ¿Algo semejante deja entrever ese estatuto? No. La adopción del principio normativo de la escuela única por nuestra Constitución fue fruto de gestiones del autor de estas líneas desde su función de director general de Educación Indigenal 1938 precisamente, porque muy poco antes elaboró un estatuto, como resultado de sus experiencias, que implicaban la adopción de la realidad boliviana de los principios de esta escuela para los medios rurales. Según el estatuto que tenemos delante, se adoptan los talleres. Esto no es novedad del SLOE, solo a partir del sexto curso de primaria. Dícese que en un intento de explorar sobre la vocación del niño y como una forma de acometer la realización de la escuela única, ¡qué absurdo! A partir del cuarto año de primaria ya se viene realizando el fenómeno de la fuga del estudiante a quien las necesidades económicas o de otro orden expulsan del aula y le obligan al empleo y trabajo forzados. Hasta el sexto curso no suele llegar ni el 10% de los matriculados. De manera que es hasta entonces que la escuela única ya debe preparar los pródromos de su estructura mental, psicológica y nada diremos de su formación como artesano y obrero. Eso sí, hay que considerar que la escuela primaria en donde se impone el régimen de trabajo, y acá tocamos la esencia de la escuela única, el alumno que venció el cuarto año difícilmente abandona el curso, pues ya ha creado los intereses de su formación económica y sabe que de abandonar el aula su preparación para la vida será más deficiente. A los pedagogos con experiencia no se requiere encarecerles la importancia que tiene la simultánea educación del alumno en el aula y en el taller, pues se trata de viejas experiencias que ya nadie discute. La escuela única que desarrolla el proyecto de estatuto de educación a que nos referimos es, pues, incongruente, revela absoluta ignorancia de las experiencias educacionales y un afán de engañar al público o a los legos en la materia. Pero apliquemos esas incongruencias al examen de nuestra realidad. La población de Bolivia en el ciclo primario fiscal es de 179.000 alumnos, la de secundaria es de 11.000. La diferencia entre estas dos cantidades es de 168.000. Quiere decir que solamente el 6,5% de los alumnos que teóricamente terminan primaria concurren a los liceos y colegios fiscales secundarios. ¿Qué respuesta a esta realidad da la escuela única que proyecta ese estatuto? ¿Qué preparación práctica e integral ha brindado a esos 168.000 alumnos que no
llegaron al sexto vocacional. Todavía veamos si de existir medios económicos para implantar esta reforma contamos con docencia especializada. Nadie podrá arguir que los actuales normalistas pueden responsabilizarse de la escuela única, pues esto equivaldría a encargar la administración de una fábrica de desintegración atómica no a físicos sino a geólogos. Esa docencia tiene que ser previamente preparada. Yo, como director de Warisata, lo señalé hace más de una década cuando el Consejo Nacional de Educación consiguió que el gobierno enviara un equipo de maestros, el primero que logró especialización industrial en Chile, precisamente para organizar la primera escuela industrial, hoy llamada Pedro Domingo Murillo, iniciativa que corresponde y es de justicia reconocerlo al profesor Roberto Bilbao la Vieja. Entonces primaba el criterio de que antes de fundar la escuela debe ser preparado el maestro. Según el estatuto que analizamos debe ser lo contrario, crear el tipo escolar sin tener para nada en cuenta al maestro ni a los múltiples factores que son previos a cualquier creación. El criterio actual respecto a la escuela no ha cambiado gran cosa que digamos. A pesar de pretendidas reformas, estamos todavía con la mentalidad de 1905, y en lo que se refiere a educación indigenal, ciertamente se ha retrocedido. Nada queda de las antiguas tendencias constructivas de la escuela ni de sus miras hacia la formación integral del individuo. La escuela única no existe. Y si me he detenido en este aspecto, es para demostrar cómo en educación indigenal nos preocupábamos no solamente del indio, sino que nuestro interés abarcaba el proceso de la educación en general, para la cual tratábamos de crear normas y fundamentos, que creo yo, han sido establecidos pero no cumplidos. 6. Una comisión que viaja a México a aprender educación indigenal. En estas acotaciones encaminadas a esclarecer el proceso que ha seguido la Escuela Campesina de Bolivia, debemos anotar el nombre del diplomático Alfredo Sanginés, autor del libro La Reforma Agraria en Bolivia, primer estudio serio en torno a nuestro problema de la tierra. Sanginés, que representaba a nuestro país en México, tuvo una actuación talentosa que despertó atención y contribuyó a establecer fuertes vínculos entre estos dos países. Había seguido de cerca el desarrollo de nuestras luchas y se propuso hacer un gran servicio al país consiguiendo 6 becas en favor de maestros indigenistas, para que pudieran estudiar la organización de la escuela indígena mexicana e implantar en Bolivia aquellas experiencias que fueran apropiadas a nuestro ambiente. La ocasión era ciertamente excelente para hacer un balance comparativo entre lo que cada país había hecho por la educación del indio. Sin embargo, las perniciosas interferencias que continuábamos sufriendo de parte de algunos empleados del ministerio dieron una composición heterogénea a la comisión de becarios, tal como digo en carta que envié al embajador el 21 de noviembre de 1937, uno de cuyos párrafos expresa: por fin la misión de maestros bolivianos está en esa y a sus órdenes, después de laboriosos esfuerzos, el menor de los cuales no ha sido, por cierto, completar el número de 6, dado que, como usted ya sabe, en mi ausencia se había dispuesto que se aprovecharan de las becas por lo menos 2 intelectuales. Esto, mi caro ministro, era inevitable en un país tan intelectualizado como Bolivia. Desde luego en la elección de estos señores no ha intervenido la dirección, pues tiene el convencimiento de que son otros los intelectuales que debieron ir si de intelectuales no se podía prescindir en esa misión. El grupo de becarios estaba integrado por Rafael Reyeros, oficial mayor de Asuntos Indígenas, y el humorista Ernesto Vaca Guzmán, empleado del ministerio, ambos como intelectuales, y como maestros, Max Byron, o Bayrón, Toribio Claur, Leónidas Calvimontes y Carlos Salazar. Naturalmente, la oficialía mayor quedó acéfala, y más tarde fue clausurada por considerársela innecesaria, creada con un fin personal. Es muy interesante conocer algunas apreciaciones del jefe de la misión, Reyeros, y del maestro Salazar, este último formado en Warisata. Las versiones que ofrecen acerca del balance en cuestión harán ver cómo la mentalidad del intelectual permanecía ausente de la realidad boliviana, tratando de desvalorizar nuestros avances en materia de educación indigenal, en tanto que la del maestro, a pesar de su juventud, ya sabía ubicar el problema en sus verdaderos alcances prácticos. Reyeros, en carta dirigida al ministro Peñaranda, con fecha 15 de febrero de 1938, decía: puedo expresar, señor ministro, que en Bolivia en materia de educación indígena no tenemos más de lo que se llaman aquí los internados indígenas y que nos resta mucho, muchísimo por hacer, comenzando por organizar nuestras reparticiones administrativas.
Tuve ocasión de visitar muy ligeramente la zona de los otomíes en Izmiquilpan, donde se edifica el internado indígena de Remedios bajo la dirección del Departamento de Obras Públicas. En la zona Izmiquilpan, a lo que menos importancia se ha dado es a la escuela, pues ella ocupa un lugar subsidiario al lado de la cooperativa, al lado del dispensario médico y al lado de las obras que el Departamento de Asuntos Indígenas ha realizado, para llenar las necesidades inmediatas de los otomíes. Raza más pobre que los más miserables de nuestros quechuas o aymarás. En Izmiquilpan no había agua ni para el consumo de sus habitantes. El departamento ha debido abrir pozos y surtir agua que todavía no abastece a las necesidades primordiales. Y recién, después de haber provisto de agua, se ha pensado en impartir instrucciones de higiene entre la población. Las cooperativas de consumo y producción sostenidas por el Estado surten a los otomíes de los artículos indispensables de consumo a precios más bajos que los señalados en el comercio público. Y los indios lo que producen lo venden a la cooperativa en un precio más elevado que el que vendían a los acaparadores y comerciantes. Por lo que verá usted, en Izmiquilpan se ha levantado una pequeña escuela. Se ha dado a los nativos adultos y niños pequeñas hiladoras de mistal que, si no son modernas, reemplazan con ventaja las ruecas con que hilaban el mistal para fabricar sus ayates. Se han creado cooperativas, se han establecido dispensarios sanitarios, inclusive dental, y se hace en suma más obra de civilización que de otra cosa. Tienen médico, dentista, enfermero y hasta peluquería que sirve a la población por pocos centavos. Porque según expresión del presidente Cárdenas, que transfirió el profesor Graciano Sánchez, no se debe acostumbrar al indio a recibirlo todo, ni gratis, porque se habituaría a ello, como tampoco se le debe exigir ningún trabajo gratuito, sino remunerarle aunque sea con algunos centavos a fin de que se dé cuenta de su condición de hombre. Entonces, señor ministro, las observaciones que realizamos servirán recién para orientar la obra. En esos tiempos el internado indígena mexicano correspondía más o menos a los internados de las escuelas de Sopocachi, de don Felipe Guzmán y de Miraflores, de Sánchez Bustamante. Nada tenía que ver, pues, con nuestro internado, que es una resultante de la organización del núcleo, integrado a la vida de la marca ancestral. Sin embargo, el oficial mayor los confundía sin más ni más, y pensaba orientar nuestra educación indigenal en base a esa confusión. Revelaba así, desde entonces, el proyecto que acariciaba, sustituirnos en el cargo. El ministro Peñaranda respondió a su oficial mayor, en fecha 17 de marzo, con una carta que tuvo la virtud de enmudecer para siempre al intelectual. Dice así: 3 aspectos principales tiene su carta, que en beneficio de la misión voy a permitirme tocar. Primero, son 3 meses los que tiene llevados la misión en México y ni los intelectuales ni los maestros se han dirigido a sus superiores jerárquicos con una información que revele la iniciación de sus estudios. Segundo, paso por el sentimiento de manifestarle que su carta me revela que el jefe de la misión desconoce las características de nuestra organización indigenal, pues el que compare el plan mexicano sobre los otomíes con el de nuestros núcleos altiplánicos, hace ver que los ignora a ambos. Mucho antes de que México hubiera adoptado la orientación práctica a que se refiere usted, nuestro núcleo de Casarabe ya lo había puesto en práctica. La captación de agua en Caiza, por esfuerzo propio de la escuela, se ha realizado ya hace 4 años, y combatiendo la presión gamonal, los padres de familia y los estudiantes de Guarizata condujeron el agua, a través de 4 leguas, desde las cumbres del Illampu. Me corresponde el honor, como ministro de Educación, de haber personalmente intervenido en apoyo de esta bella obra de cooperación social. Trabajo elevado a categoría de elemento esencial de la educación, sentido práctico y utilitario de la enseñanza, arraigo a la industria local, conservación de los sistemas ancestrales de la cooperación en el trabajo, son los puntales que, desde hace 7 años, constituyen lo que podríamos llamar la doctrina boliviana en materia de educación campesina. Tercero, pero no solo es esto. El presidente Cárdenas tendrá que rectificarse muy pronto sobre su tesis de que la dignidad del campesino radica en unos centavos, siquiera unos, que retribuyan su trabajo. La parcelación, sistema clásico de origen liberal, también fue un postulado que realizaba esa gran revolución mexicana, y hoy se inicia la conservación de los sistemas cooperativistas del Caypulli. Tenga usted pues el patriótico orgullo de que la escuela boliviana campesina ya había resuelto esos problemas en forma clara y contundente. No parcelación, cooperativismo comunario,
no salario para el trabajo social, sino tributo de trabajo en retribución a la cultura que otorga el Estado. Si usted medita que el indio es considerado estatalmente como un individuo aeconómico, comprenderá que no tenemos que hacer una revolución socialista para imponer sistemas liberales. Además, la dignidad humana radica en el sentido de responsabilidad, y yo le aseguro que ese sentido de responsabilidad radica mucho más en el hecho de trabajar la escuela por reacción social que el hacerlo por unos centavos. La moneda nunca ha sido una expresión de la dignidad humana, menos en los grupos primitivos como los nuestros. Como se ve, esta vez el ministro no se dejó sugestionar por los sofismas de su oficial mayor, y tenemos que confesar que la carta constituye una severa lección, como que revela la inconmensurable ignorancia del intelectual. Carlos Salazar, a quien el lector conoce ya, me escribió de México una carta fechada el 19 de julio de 1938, haciéndome conocer sus impresiones. Le escribo, dice, en vísperas de viajar al internado de Remedios, donde ha de celebrarse la primera Asamblea de Educación Indígena de México y a la cual la delegación boliviana ha sido invitada. Se ha presentado, por fin, la oportunidad de actuar y hacer conocer nuestra orientación educacional. Demostraremos que en Bolivia, si bien estamos en un régimen que dista mucho de parecerse al mexicano, la escuela, que ocupa un lugar secundario entre las preocupaciones del Estado, que por ende dispone de pocas sumas de dinero, especialmente la escuela indigenal, ha hecho y hace obra verdaderamente revolucionaria, fecunda y duradera, que está certeramente encaminada, que realiza una labor superior a sus medios económicos, que, en fin, camina sobre los pies y en terreno firme. En México el lema es producir, porque 28 años de revolución improductiva son muchos años y es preciso que el campo produzca. La escuela es, pues, económica. Es claro que esta política es razonable, pero de ningún modo puede llamársela superior a la nuestra. Es distinta. Además, ellos disponen de 60 millones de pesos, unos 500 millones de bolivianos para escuelas. Nosotros todavía estamos pidiendo ayuda a la insolencia de los ricos. Ellos tienen decenas de miles de escuelas elementales. Tienen 30 internados. Nosotros contamos con pocas escuelas, tenemos 16 núcleos, pero ellos han comenzado en 1921. Nosotros todavía estamos dentro de una estructura semifeudal y liberal y los intereses campesinos no son primordiales para ella. Ellos han hecho una obra cuantitativamente valiosa, nosotros la hemos hecho cualitativa. Puedo afirmar que Claure tiene razón al decir que, en el espíritu, en la intención, en la forma como ha sido llevada a cabo, Guarizata todavía no ha sido superada. Es cierto, Guarizata será de adobe, no será un palacio, tendrá talleres pobre, escasas tierras de cultivo. Cuando aquí la escuela de la huerta tiene 200 hectáreas cultivables y 600 de pastura y temporal y ha costado unos cuantos millones. Pero eso no significa sino que Guarizata no merece atención alguna de parte de los que están obligados a ayudarla, cuando en la huerta se concentran todas las fuerzas del gobierno para realizar una buena obra. La obra social de Guarizata es superior. Sujeta a la estrechez económica, a las fuerzas dominantes burguesía, latifundistas, realiza una obra prodigiosa. Que nos den los 60 millones que aquí dan y haremos la obra más colosal de América. Eso es todo. Todavía no he encontrado nada superior a nuestra Guarizata, a pesar de lo poco que ha costado. En México se realizan toda clase de experiencias porque hay dinero. Por eso se permiten hasta el lujo de tener sus fracasos. Nosotros no podemos fracasar porque tenemos la responsabilidad de multiplicar las sumas que nos dan y construir el triple. Somos un país demasiado pobre para poder hacer experiencias. En vez de decir que hemos fracasado, se debería decir que estamos en el comienzo. Que la obra de México es superior por su cantidad, pero de ninguna manera por su calidad. Aquí pueden hacer todo, porque todo el mundo ayuda. Allá hasta la prensa es reaccionaria y pone obstáculos a la obra educativa. México es grande, está a la vanguardia en América, porque hay un profundo sentido de responsabilidad y la escuela puede prosperar. En Bolivia todos los egoísmos se reúnen para oponerse a cualquier obra bien intencionada y la clásica irresponsabilidad de los bolivianos jamás hará otra cosa que conducirnos al fracaso. Decir, pues, que en Bolivia no hemos hecho nada, es desatinar. Hemos hecho algo, que ya es mucho, siendo nuestro país eminentemente conservador. Hemos
hemos vencido todos los obstáculos para poder imponer la necesidad de la escuela indígena. Y este es un gran paso, una gran obra. Contra la oposición latifundista, contra la prensa reaccionaria, contra el mestizaje pueblerino, contra el gamonalismo, contra curas y corregidores, contra todas las fuerzas enemigas del indio, nuestra obra se ha impuesto. Cuando un gobierno realmente revolucionario se proponga llevar adelante la obra, ya estará el terreno preparado y el éxito de la escuela será colosal. Si ahora, contra todos los actores enumerados, se impone, en un Estado socialista triunfará de manera definitiva. No podemos avergonzarnos de haber construido pocas escuelas, de dotarlas apenas de talleres, de pobres aulas. Esa vergüenza se queda para los que pueden ayudarnos y no lo hacen. Nosotros debemos estar orgullosos de haber construido lo que ahora podemos mostrar. Las apreciaciones de Salazar no eran erradas. En muchos aspectos nuestra obra era superior a la que se realizaba en otros países, afirmación que está respaldada por el testimonio de numerosos maestros y escritores, algunos de prestigio mundial, que visitaron nuestras escuelas. Así, Alan Dawson, por entonces encargado de negocios de Estados Unidos en Bolivia, le escribía la siguiente carta al pintor Diego Rivera, el 16 de septiembre de 1939. El señor Pérez ha hecho un trabajo magnífico en Bolivia en pro de la raza que constituye un 80% del país. No obstante la falta de recursos y la oposición de muchos elementos ciegos pero poderosos. En muchas cosas los colegas mexicanos podrían aprender de él, subrayado mío, E.P. El eje de su sistema ha sido hacer escuelas no para los indígenas sino de ellos. Alan Dawson era un conocedor de la escuela mexicana, de suerte que su testimonio es muy importante. Frank Tannenbaum, el conocido escritor norteamericano, catedrático de la Universidad de Columbia, le escribía en los siguientes términos al presidente Lázaro Cárdenas, 10 de agosto de 1939. El señor Pérez es el único en toda la América quien ha realizado una labor de fondo para el indio. No hay nada fuera de la obra educativa del señor Pérez. Es hombre sencillo y sincero dedicado al indio como un santo y merece toda consideración de parte de usted. Se lo recomiendo a usted como amigo. El mismo personaje le escribía a Luis Chávez Orozco, jefe del Departamento de Asuntos Indígenas de México, en la misma fecha. Lo recomiendo, a Elizardo Pérez, a usted, como el hombre que ha hecho más por el indio en América del Sur que ningún otro. No hay en toda América del Sur una muestra de interés por el indio con excepción del trabajo del señor Pérez. Hay otros testimonios que citaré en su lugar, pero lo que he transcrito basta para demostrar cómo la obra de Guarizata era apreciada y divulgada por intelectuales extranjeros, en tanto que los intelectuales bolivianos que tenían ese deber se ocupaban de denigrarnos y calumniarnos. El contraste se aprecia vivamente en centenares y aún miles de recortes de prensa que tengo en mi archivo, y el lector quedaría sorprendido si pudiera ver el inmenso movimiento de opinión que despertó nuestra obra. Poseo recortes provenientes de muchísimos diarios y revistas de todo el continente, todos los cuales se refieren en términos ponderativos a Guarizata. La mayor parte de estos comentarios fueron producto de una apreciación directa de nuestra obra, que era visitada constantemente por una corriente continua de gentes de toda clase y condición, entre las cuales abundaban periodistas, escritores y maestros extranjeros. No se trataba, pues, de una propaganda pagada o de comentarios formulados a ruego. No, Guarizata destellaba con luz propia, como querían los indios, y eso tenía que despertar forzosamente la atención de las gentes serias y sinceras de todas partes, que trataban de ayudarnos siquiera fuese con un comentario escrito. Respecto a la delegación, sus resultados fueron diversos. Los intelectuales volvieron a sus cargos burocráticos en el ministerio, y no sorprenderá que, en lugar de trabajar por la educación del indio, la combatieran perversamente. 3 de los maestros, becados para aprender educación indigenal, volvieron para organizar el Departamento de Educación Rural, que se ocupaba de las escuelas provinciales, ubicadas en pueblos y cantones y destinadas a la población mestiza. Lo intrascendente de su obra se revela en el hecho de que nadie se ocupó jamás de ella. Y solamente retornó a educación indigenal el profesor Carlos Salazar, para constituirse más tarde en el único defensor de la escuela campesina a través de una prolongada campaña de prensa terminada en 1943 con Guarizata Mía.